Muy bien, hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más con el profesor Alex. En esta ocasión tenemos ejercicios sobre física del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ejercicios que toman en la admisión para el ingreso a la SPOL. En este primer ejercicio tenemos lo siguiente. Un trineo a reacción acelera desde el reposo a 21.5 metros sobre segundos durante 8.75 segundos. ¿Qué distancia habrá recorrido aproximadamente durante este tiempo? Primero voy a empezar con un pequeño esquema de datos para poder trabajar mejor. Como dice que acelera desde el reposo, podríamos decir que la velocidad inicial es cero. Tenemos que la aceleración es de 21.5 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo de este recorrido es 8,75 segundos. Aquí vamos a aplicar la fórmula de la distancia, porque tenemos los datos y también tenemos todo para poder obtenerla. Vamos a colocar la fórmula de la distancia, que sería igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como sabemos que la velocidad inicial es de cero, este término también se va a hacer cero. Por lo tanto, nos queda que la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí nos queda básicamente resolver y reemplazar los valores. Un medio, la aceleración es de 21.5 y el tiempo es de 8,75 al cuadrado. La distancia nos tiene que dar en metros, asegurándonos que las unidades estén en las correctas. La aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, tiempo en segundos, por lo tanto se van a eliminar y me va a quedar la respuesta en metros. Si usamos la calculadora vamos a obtener un resultado de 823.04. Ahora, nos dice aproximadamente, es decir, el resultado que nos dé tiene que ser el más próximo a las respuestas. Entonces, veamos un resultado más próximo. Esto es más próximo al literal E, de 820 metros. Por lo tanto, la respuesta es el literal E, 820 metros. En este segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Un vehículo se mueve en una trayectoria rectilínea. Su posición viene dada por esta ecuación de posición con respecto al tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál fue el desplazamiento del vehículo desde t igual 0 hasta t igual a 3 segundos? Para este ejercicio vamos a hacer uso de la ecuación de la posición que nos están dando y también vamos a recordar lo que es el desplazamiento. Un desplazamiento en x va a ser igual a la variación de las posiciones, es decir, posición final menos posición inicial. Y estas posiciones vienen dadas de acuerdo a los tiempos. En t igual 0 va a ser la posición inicial y en t igual 3 será la posición final. Por lo tanto, vamos a obtener cuáles son los valores según los tiempos con la ecuación de la posición. Es decir, x de t es igual a 2 más 3t, sabiendo que el resultado final me va a dar una respuesta en metros. Entonces, vamos a usar t igual 0, es decir, la posición inicial en t igual 0, es decir, x de 0, reemplazo 0, 2 más 3 por 0. Esto se elimina y me va a dar que x en la posición 0 o x de 0 me va a dar 2 metros, es decir, la posición inicial fue en 2 metros o es en 2 metros, posición inicial. Mientras que la posición final a los x igual a 3, vamos a evaluar en 3 el tiempo t3. Nos queda 2 más 3 por 3. Resolviendo esto me va a dar 2 más 3 por 3, 9. Y esto me va a dar 11 metros. Es decir, la posición final en t igual 3 segundos es 11 metros. Ahora podemos ya revisar cuál es el desplazamiento aplicando la fórmula desplazamiento es igual posición final 11 metros, posición inicial 2 metros. Resolvemos esta resta
y me va a dar 9 metros. Es decir, el desplazamiento del vehículo en estos tiempos que nos dan es de 9 metros. Por lo tanto, la respuesta es el literal de igual a 9 metros. Para este tercer ejercicio tenemos lo siguiente. El movimiento de una partícula en línea recta se representa en el gráfico velocidad versus tiempo. ¿Cuál es la distancia recorrida por la partícula durante los 10 segundos de recorrido? Ok, debemos recordar que para un movimiento rectilíneo, ya sea de velocidad constante o velocidad variable, el área que representa en un gráfico de velocidad versus tiempo, el área bajo esta línea va a representar la distancia o desplazamiento, según cómo vayamos a trabajarlo. Por lo tanto, aquí eh, nos tocaría analizar lo que son las áreas de cada una de estas figuras que se forman. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un triángulo, otro triángulo y un rectángulo. Tenemos tres figuras distintas, es decir, podemos aquí calcular el área de estas tres figuras para obtener la distancia recorrida. El área bajo la curva va a representar las distancias recorridas en todo este tiempo, desde 0 hasta 10. Y eso es lo que nos están pidiendo, la distancia durante los 10 segundos. Ok, pero aquí fíjense que tenemos una incógnita. Este punto no lo sabemos a simple vista. Pero nosotros podemos ver que, fíjense, inicia en 20, también de este lado termina en 20, y como tenemos todo este tiempo de 4 segundos, podemos asumir que aquí estamos en t igual 2. Aquí en este punto es t igual 2. Podríamos nosotros asumir esto y estaríamos en lo correcto. Sin embargo, para ser más exactos en el cálculo, vamos a averiguar o vamos a calcular exactamente ese punto usando las matemáticas, ¿no? En alguna otra ocasión es posible que no nos den esto de aquí no se cumpla, que no sea prácticamente simétrica, sino que tengan valores distintos. Entonces vamos a aprender cómo resolver esto. Bien, esta altura es de 20, la altura de acá también es de 20. Lo que nosotros vamos aquí a hacer es lo siguiente. Todo esto mide 4, ¿sí? Como todo esto mide 4, vamos a decir que esta distancia es x. Por lo tanto, esta distancia de acá sería los 4 quitándole el valor de x, ¿no? Con esto vamos a trabajar. Aplicando triángulos semejantes, voy a obtener que la altura de uno de los triángulos sobre la base va a ser igual a la altura del otro triángulo sobre la base de ese otro triángulo. Y de esta manera podemos nosotros obtener ese valor de x, porque yo quiero saber cuánto vale esta pequeña base. Necesito saber las bases porque tenemos que calcular las áreas. Para las áreas necesito la base de cada uno de estos triángulos. Entonces, multiplicamos en cruz, me da 20x igual a 20 multiplicado por 4 menos x. Yo tengo 20x igual a 8 menos 2x. Este 2 lo paso al otro lado. ¿Ok? Seguimos resolviendo. Aquí es 20, 80 menos 2x. Menos 20x aquí es, ¿sí? Entonces me queda 20x más 20x igual a 80, ¿ok? Y me queda que 40x va a ser igual a 80, por lo tanto x va a ser 80 sobre 40, es decir, 2. Ya habíamos dicho que ese punto era 2 por la simetría de estos triángulos, pero ya lo hemos calculado y reafirmado, que x igual a 2. Entonces esta base es de 2. 2 para un lado y 2 para el otro lado. Muy bien. Entonces, el área 1 de la figura 1 va a ser igual al área de la figura 2, porque ya hemos dicho que estos triángulos prácticamente son iguales. Listo, entonces vamos a calcular esta área 1, que es igual al área 2. El área 1, que es igual al área 2, va a ser igual a, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, es decir, altura 20, base 2 y sobre 2. Esto me va a dar como resultado 20, 20 metros. 20 metros entre estas dos áreas.
¿ok? Y por este lado también vamos a calcular el área 3. El área 3 es un rectángulo, el área del rectángulo es base por altura. Tenemos que la altura de este rectángulo es de 20 y su base es de 4 a 10. ¿Cuánto hay de 4 a 10? Hay 6. Por lo tanto, la altura 3 va a ser igual a 120 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida de esta partícula, la distancia final o la distancia total, es la suma de todas las áreas. Área 1 más área 2 más área 3. Es decir, 20 más 20 más 120. Lo que me da como resultado una distancia total o final de 160 metros. Por lo tanto, la respuesta sería el literal E de 160 metros. Aquí recordando que las distancias siempre son positivas. Por lo tanto, valores negativos no son aceptables. Si nos estuvieran pidiendo desplazamientos, es posible que yo tenga un valor negativo. Pero como nos piden distancias, los valores siempre serán positivos y siempre se van a sumar. La distancia final es la suma de todas las áreas y eso es igual a 160 metros. Para el ejercicio número 4 tenemos lo siguiente. La posición de una partícula que se mueve en línea recta viene dada por la expresión. Tenemos una expresión nuevamente en términos de la posición y el tiempo. ¿Cuál es la aceleración media de esta partícula entre t igual 1 y t igual 3? Muy bien, como solamente tengo la ecuación de posición y yo necesito también saber la ecuación de la velocidad para poder encontrar la aceleración, lo que voy a hacer es lo siguiente. La ecuación de la velocidad la voy a obtener derivando la ecuación de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es derivar la ecuación de la posición para obtener la ecuación de la velocidad. La ecuación de la posición viene dada de la siguiente manera. 2t cuadrado más 1t al cubo. Si yo derivo esto, la derivada me va a dar la ecuación de la velocidad. Entonces, derivando una expresión polinómica, este 2 pasa a multiplicar 2 por 2, 4, y resto un valor para el exponente. Lo mismo acá, el 3 pasa a multiplicar y resto un valor del exponente. Por lo tanto, la ecuación de la velocidad me queda 4t más 3t cuadrado. Esta sería la ecuación de la velocidad. Ahora, me piden la aceleración media. La aceleración media va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, para obtener la velocidad final y velocidad inicial es con respecto a los tiempos. Para t igual 1 es el tiempo inicial, por lo tanto aquí voy a obtener la velocidad inicial. Y con respecto a t igual 3, este sería el tiempo final, por lo tanto estaríamos hablando de la velocidad final. Entonces, vamos a obtener las velocidades con respecto a t igual 1, reemplazando en la ecuación me queda 4 por 1 más 3 por 1 al cuadrado. Velocidad en el tiempo 1 es igual a 4 más 3. Es decir, esto es 7 metros sobre segundos. La velocidad en t igual 1. La velocidad en t igual 3 será la evaluación de 4 por 3 más 3 por 3 al cuadrado. Continuamos. Velocidad de 3. Esto me da 12 más 27. Y 12 más 27 me va a dar 39 metros sobre segundos. Por lo tanto, aplico la ecuación de la aceleración media
tengo velocidad final, que sería 39, menos la velocidad inicial, que sería 7, y abajo los respectivos tiempos. Tiempo final 3, tiempo inicial 1. Resolvemos, me queda 39 menos 7 es 32 sobre 2. Simplificamos y me queda que la aceleración media es igual a 16 metros sobre segundos al cuadrado. Y este sería la respuesta, es decir, el literal de 16 metros sobre segundos al cuadrado. Y para este último ejercicio, el ejercicio 5, tenemos lo siguiente. El movimiento de una partícula en línea recta se muestra en la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Cuál fue la velocidad media de la partícula durante los primeros 25 segundos? Ok, nuevamente tenemos una, una gráfica de velocidad versus tiempo. Habíamos dicho que en las gráficas velocidad versus tiempo teníamos que el área bajo la curva significaba la distancia o el desplazamiento. En este caso, como todo está por encima del eje Y, es decir, positivo, vamos a tener que el desplazamiento y la distancia serán prácticamente lo mismo. Es decir, el área bajo la curva va a representar tanto el desplazamiento como la distancia. Y también vamos a recordar que la velocidad media es igual a la resta de las posiciones sobre el tiempo. Entonces, las posiciones o el desplazamiento, en este caso, va a ser igual a la distancia. Y la distancia la podemos obtener desde la gráfica calculando las respectivas áreas. Entonces aquí yo podría separar por partes y decir que esta es mi área 1, esto de acá sería mi área 2, este pequeño triángulo sería mi 3, este sería mi área 4, mi área 5 y por último mi área 6. 6 figuras estoy formando, por lo tanto debería obtener estas 6 áreas. Entonces vamos a poner aquí el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, el área 5 y el área 6. Calculemos estas áreas para poder sumarlas y obtener lo que sería el valor del desplazamiento o la distancia. El área 1 representa un triángulo. Fíjense que tiene base 5, altura 30. Multiplicamos 5 por 30, 150 y dividimos para 2. 150 dividido para 2 me da 75. Ese sería el área 1. El área 2 tenemos un rectángulo, base 5, altura 30. 5 por 30, 150. Ese sería área 2. Área 3, ese pequeño triángulo, tenemos una base 5 y una altura de 10. 5 por 10, 50. Tenemos que dividir para 2. 50 dividido para 2 es 25. El área 3. El área 4 es un rectángulo de base 5 y altura 20. 5 por 20 me da 100. 100 el área 4. Área 5, lo mismo, parecido al área 4. Base 5, altura 20. Por lo tanto, el área 5 es 100. Por último, el área 6 tenemos un triángulo de base 5, altura 20 y tenemos que dividir para 2. 5 por 20, 100 dividido para 2, 50. Por último, vamos a sumar todos estos valores. Por ejemplo, aquí me da 100, 200, 300, 400, 500. 500 metros es toda la distancia o el desplazamiento el cual ha recorrido esta partícula. Entonces me da velocidad media, sería de 500 dividido para el tiempo, es decir, durante todo el tiempo, desde 0 a 25, 25. Por lo tanto, la velocidad media es 500 dividido para 25, lo que me da como resultado 20 metros sobre segundos. La respuesta sería el literal E. Muy bien, así culminamos el video del día de hoy.
Espero que nos puedan seguir y darle like a todos nuestros videos. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.